ingresamos a los 5 minutos de Dios. Hoy, como cada semana, nos acompaña el señor Oscar Shell y Santiago Palomba, ¿verdad? Sí. Exactamente. Bienvenidos. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, nuevamente buenas tardes a los oyentes, a los que están del otro lado. Siempre traemos las buenas nuevas, ¿no? Las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es Cristo resucitó. Y no pensemos más en la cruz, en todo ese calvario. Ya demasiado tenemos con nuestras propias cruces, si bien tenemos las cruces diarias, son para que las sobrellevemos. Exacto. Porque la cruz nos tiene que purificar y llevarnos al Padre, ¿no? Cristo vivo, ¿verdad? Sí, Cristo vivo. Siempre con el motus de Cristo vivo, de resucitado. De resucitado. Bueno, pido al Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar y lo que debo hacer para procurar tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh Jesús, en ti está toda mi confianza. Amén. Amén. Entonces, la lectura de hoy es de Juan, del capítulo 6, versículo de 1 al 15. Y también nos vamos a detener un poco en Hechos de los Apóstoles, 34 al 42, donde aparecen varios personajes, varios términos, varias situaciones después de la resurrección de Jesús. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca del Tiberíades. Lo acompañaba muchísima gente a causa de las señales milagrosas que lo veían hacer en los enfermos. Jesús salió al cerro y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, fiesta de los judíos. Jesús, levantando los ojos, se fijó en esa muchedumbre que veía a él y dijo a Felipe: ¿dónde podremos conseguir pan para que coman? Esto lo decía Jesús para ponerlo a prueba, porque él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe respondió: 200 monedas de plata no alcanza ni para dar a cada uno un pedacito de pan. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le dijo: hagan que se sienten todos los hombres. Pues había mucho pasto en ese lugar, y se sentaron los hombres en numerosos de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a todos que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que quedaron de sobra, para que no se pierda nada. Llenaron 12 canastos con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver esta señal que hizo Jesús, los hombres decían: este es ciertamente el profeta que ha de venir al mundo. Pero Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó solo a la montaña. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como les decía anteriormente, ya en Hechos, voy a narrarles un poquito de la primera lectura de esta para el día de hoy. Voy a hablarle un poquito de los hechos y de esta lectura, ¿no? Cuando decimos no alcanza,
es mente humana, ¿no? Como dijo uno de los discípulos, tengo apenas 200 monedas. Y el otro discípulo dice, acá hay un chico que tiene 5 pescados, 5 pescados y 2 panes de cebada. Entonces, no era nada, era para ponerle para el círculo íntimo, ni siquiera para los discípulos alcanzaba Claro. tan poco, ¿no? Exacto. Entonces, y para 5.000, dice por ahí, 5.000 personas, hombres, sin contar mujeres ni niños, Claro, ¿no? por eso hizo sentar a los hombres. Claro. Para contar. Claro. Y debe haber una simbología el sentarse a comer, ¿no? No dijo quédense ahí parados, siéntese en el pasto, había mucho pasto, ¿no? Entonces, el pensamiento humano que tenemos nosotros, que calculamos todo con mente humana, pero Jesús sabía qué iba a hacer, por eso él lo puso a Bernabé, lo puso a prueba, ¿no? Jesús es el que salva la situación con la multiplicación de los 5 panes y los 2 No, al y- revés. los 5 panes y los 2 pescados. Es materia prima suficiente para hacer el milagro, ¿no? Sí. Parece que Jesús tiene que tener algo físico para producir el milagro. Y también hay una simbología detrás de ese chico que ofreció los pescados. Ajá. Donó, como que donó, porque estaba el maestro ahí, donó lo poco que tenía y con eso hizo el gran milagro Jesús, Exactamente. ¿no? Allí ya se manifestaba la gloria de Dios, ¿verdad? Sí. En ese milagro tan grande, de repente ya se estaba manifestando el Dios vivo. El poder de ese Dios hecho hombre que habitó entre nosotros, ¿no? Y que ahí por supuesto que cuando ellos se fueron pasaron un lago, fueron al otro lado, que no se imaginaban que toda esa gente iba a venir. toda esa multitud. Claro. Imagínate vos, acá es medio estadio, Claro, sí. ¿no? Sí. Sí, sí. Medio estadio que estaría lleno. Hoy tenemos estadios de 40, 50, pero acá tenemos que hacer 4 o 5 unión, por lo menos, o sumarlo a todos los estadios de Crespo juntos. Para dar más o menos, calcular la cantidad de gente que era la eso. cantidad de gente que era, y no estaban invitados, No, exacto. Y todos estaban escuchándolo. pero había un imán que los atraía. ¿Eh? Esa fuerza, esa locomotora que es Cristo, Cristo. que arrastraba. Y es el testimonio, la Esperanza también para esa gente en ese momento. Hoy sabemos que era Jesús, porque ya sabemos qué pasó. Pero en ese momento, esperando al Mesías, todos esperando Exacto. al Salvador del mundo, que en su momento se pensaba que era otra cosa, como lo hemos charlado, ¿no? Pero venía a darnos paz, alimento, Sí. nos venía a dar La salvación. ese testimonio. Fíjate vos que a lo último dice, pero Jesús se dio cuenta. Es ciertamente el profeta que ha de venir al mundo. Todavía no estaba ese potencial total de Jesús. La multiplicación de los panes fue uno de los segundo, tercer Sí, milagros, de los porque el primero primeros, fue en segundos boda de milagros, sí, Caná, claro. Las bodas de Caná. en la fiesta, Lo ¿no? estuvimos viendo. Y Jesús se manifiesta de esa manera y no hace nada, hace un milagro, no hace magia, porque Claro. eso llenó la panza y sobró. O sea que Sobró. el dueño de la vida multiplicó físicamente las cosas, no lo hizo así abstractamente como un invento de algo, sino Sí, que lo sí. que había lo hizo multiplicar, ¿no es cierto? Exacto. Y a veces es lo que estabas diciendo recién también, lo del niño, de la entrega. Bueno,
Lo poco de lo material es suficiente para el milagro, siempre que lo pongamos en manos de Dios, ¿no? Claro. Lo poco que tenemos, ofrendámoslo. La viuda, monedita, puso más que, qué sé yo, no quiero nombrar ningún jerarca acá del pueblo, porque van a decir, pero era lo único que tenía ella, era todo lo que tenía, puso lo que tenía. Jesús destacó eso, la grandeza Dio de todo. la viuda que puso lo último que tenía, ¿no? Exacto. ¿No? Lo último y lo único que Y tenía. Y después hablamos de un personaje que Gamaliel, que yo lo nombré en algún momento, que fue el instructor, y ahora recién en esta lectura caigo quién es, que en los Hechos de los Apóstoles, él aparece en el Sanedrín, Ajá. como uno de los miembros del Sanedrín, que son los que juzgaron a Jesús para matarlo. Claro. Pero cuando resulta que arrestan a Pablo y a Juan, porque estaban hablando ya Cristo resucitado, estaban hablando de la resurrección, y los saduceos no creen en la resurrección. Entonces les estaban contradiciendo su doctrina, Claro, digamos. lo que estaban diciendo. Ujú. Entonces, Pedro y Juan eran estorbo, entonces los mandaron a encarcelar, los trajeron, los metieron presos, y era la tardecita, era esta hora, y ya para juzgarlo se hacía noche, y el juicio tenía que ser de día. Entonces, cuando Gamaliel al otro día los llaman y los presentan, los interrogan nuevamente, ¿por qué hacen esto? ¿Con qué autoridad hacen esto? Claro. Lo hacemos en el nombre de Jesús resucitado. Y devolvemos la salud a los enfermos. Al que Pero, necesita. ¿quiénes son ustedes? Y bueno, entonces le dice, este hombre recuperó la salud y está, gracias a Jesús, está de pie entre nosotros. Y eso les cayó. Entonces Gamaliel vio esa escena y pasó algo muy parecido como con Pilato, que la mujer de Pilato le dice a Pilato que tuvo un sueño, cuidado con este hombre, no te metas con este hombre, porque tuve un sueño que no había que hacer nada contra él, ¿no? Y por eso Pilato a lo último se lava las manos, ¿no? Lo quería Claro. matar. Ujú. Y Gamaliel les recomienda al Sanedrín, al grupo de los jefes ahí, de los sacerdotes, que no se metan con este hombre, porque con estos hombres, pues se meten con estos hombres, ellos vienen de Dios, y no se metan con las cosas de Dios. No se meta con las cosas de Dios. Porque si fueran cosas de hombre, ya hubo otros que Anteriores. Sí, anteriores sí, sí, sí. que los siguieron, y así los mismos que fueron los seguidores. Por ejemplo, yo aparezco y traigo la novedad y proclamo, bla, Ajá. juntaron 400 hombres, Sí. y como era cosa de hombre, al poco tiempo, Se desarmó. Se desarmó. Claro. como diríamos comúnmente, se pudrió la boga, ¿no? Sí, Y entonces ellos mismos, los seguidores, los mataron a este tal no sé cuánto. Después apareció otro. Pero estos hacen milagros, esto viene de Dios. Déjenlos en paz, déjenlos ir en paz. son hombres de Dios. Claro. Y entonces, para limpiar un poco la cuestión, los hicieron azotar y los largaron a la calle. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Fueron a proclamar que el Cristo resucitado. No le importaba más, No, nada. no. Estaban acorazados con Aparte el Espíritu tenían el Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo. La gran diferencia, ¿no? En ese momento. Y la vivencia que habían tenido hacía muy Obviamente. poquito, ¿no es cierto? Sí, Cristo todo lo que resucitado, sería la las crucifixión, Cristo resucitado. Exactamente. Todo eso le dio el poder. Como Sí. que Claro, sí. entonces no le importaba nada, mátenme si Aparte quieren. tenían los dones que Jesucristo Claro, sí. les dio en el Espíritu Santo. Sí, Vayan, sí. curen en mi nombre, vayan, sanen en el nombre de Sí. Dios.
O sea, esas cosas tan importantes para ese momento, que nosotros si nos llevamos hoy a esa vida, decimos, wow, hoy tenemos una tecnología, agarramos el teléfono, vemos cosas, pero en ese momento no había nada. O sea, era todo hechos. Las cosas estaban a la vista de la gente ahí en el momento. Lo fuerte que habrá sido todo. Estamos hablando de Jesús en esa época. Y tomemos conciencia que ese mismo Jesús es el que está vivo hoy. Hoy día. Hoy. Esa es la maravilla acá. 2000, ¿no? 2000 Se eternizó, como nosotros nos vamos a eternizar en la vida futura, ¿no? La muerte, acá Alfonsito nos va a hablar de eso. ¿Es un paso? Nos va a hablar, ¿sí? Nos va a hablar de eso. Bueno, hoy el Salmo de hoy, el Salmo 26, el que quiera leerlo, que lo lea completo al Salmo 26, pero la antífona dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿No? Si tengo a Dios, lo tengo todo. ¿No? Todo hecho. Porque totalmente es justamente eso, vaciarnos un poco de nuestro yo, ese yoísmo que tenemos muy metido, enquistado en nosotros, y dejar que entre Dios y obre en nosotros, y creer. Hace poquito escuché una frase que decía, no sabemos agradecer el amanecer, pero pedimos por el moribundo, por el que tiene cáncer, por esto, aquello. Mientras vivió con salud, nadie se acordó de agradecer, ¿no? Y ahora estamos todos preocupados, ¿no? Preocupados y muchos ocupados. La importancia del agradecimiento. En la gratitud. La gratitud. Es uno de los valores fundamentales, claro, que no nos debemos olvidar. La vida es un regalo. Y un regalo se agradece. Y cómo en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Inclusive, a mí me gusta siempre llevarlo a los tiempos que vivimos, ¿no? Y ver la diferencia. Sí, sí. Pero justamente que ahora tuvimos una gente que se fue a darle la vueltita por la luna, como nosotros vamos a la vueltita al pórtico, la vuelta al perro, se fueron a dar vuelta a la luna. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Ellos veían la tierra con la necesidad imperiosa de estar allá en la tierra, de ser parte, de volver. Es lo que más ellos vieron en ese momento, todas las cositas que están deseando, ¿no? ¿Cómo volver a la creación? Dijo una, estaba la tierra y la oscuridad, nada más. Esa es nuestra casa. Claro. Y esa es la casa de Dios, donde Dios nos hizo vivir, donde Dios vino a renacer en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, no hay tiempos, sino que son los tiempos de Dios. De Dios, exactamente. Bueno, el milagro de la multiplicación, volviendo a la multiplicación, el milagro de la multiplicación no es solamente saciar, sino que sobró 12 canastos. Impensable, inimaginable, en mente humana no entra eso, ¿no? Solamente es un prodigio de Dios, ¿no? Era para mostrar la generosidad de Dios con nosotros. Y no cuenta nuestros pecados. El otro día, también parafraseando así un poco la cosa, Dios no cuenta. Vos mentiste 2 veces, y si fuiste infiel 3 veces. Él cuando nos perdona, es como al hijo pródigo, mete todo en una bolsa y la hunde en el fondo del mar donde no... Desapareció. Real. ¿No? Palabra de él. ¿Sí? Sí, sí. Porque él se olvida, cuando perdona se olvida de lo anterior, ya es borrón y cuenta nueva. No nos fijemos en ese pecado grave que hicimos. Él lo que quiere es que nos humillemos y que pidamos el perdón. Lo poco que tenemos no nos aferremos, ¿no? Entreguemos lo tenemos que entregar al Señor. No nos tenemos que poner sobre nuestra propiedad, sobre nuestros talentos encima y como un pedestal atesorarlos, ¿no? Sino que compartirlo. Que hizo lo que hizo el chiquito que compartió sus pescados y lo que estamos haciendo nosotros también. Claro. Exactamente, es despacio. Y ahí donde se produjo, hermano. Debemos, como dice San Pablo,
cuando donamos en la Limona, que una vez fui a una iglesia, no la mía, que me agradó mucho porque me enseñó mucho, y veía que ponen y ponen, 3 veces pasaron con la canastita, y siempre ponían, porque se veía lo que ponían. A nosotros ponemos una bolsita, no se ve lo que se pone. No se ve. Bueno, la canastita, claro. Y ponían, pero a mí me costaría, ¿no? Y entonces yo cuestioné esa parte en el almuerzo, después con una de las familias. Es que nosotros damos con alegría. Qué enseñanza, ¿no? Y San Pablo justamente dice, debemos dar con generosidad y alegría. Cuando damos, como la viuda, todo. Todo. Claro. No lo que nos sobra, sino que todo, ¿no? Como a Cáritas, no es ropa vieja y sucia. Limpiala y arreglala. Sí. Claro, después. Vos no te vas a poner algo que así, bueno, el otro ser también tiene el mismo derecho. Los 5 panes y los 2 pescados representan nuestros talentos, tu tiempo ofrecido con la paciencia, la generosidad, la alegría que podemos darle, o esto, la hermandad, con la hermandad, con la alegría, porque eso nos llena a nosotros y llena a los demás también, ¿no? Y para un poco terminar esta parte, María fue la única que no fue al sepulcro a confirmar. Exacto, lo escuché en la misa. Confirmar la resurrección de Jesús. María creyó lo que sus discípulos decían, la fe y la confianza. Sí. Creo en la palabra y en el testimonio. Hoy nos toca dar testimonio a nosotros, ¿no? Claro, exacto. Y nosotros, creer sin ver. Nosotros venimos sin de ver. Creer en el testimonio de la palabra y de los que dan testimonio. Por eso se viene pasando la posta de generación en generación. Por creer, nosotros estamos acá. Por creer, nosotros vamos hacia el futuro, ¿no? Claro. Y entonces, y para finalizar la tarea es que anunciar al Cristo resucitado, que camina junto al necesitado y está al lado nuestro, ¿no? Que no es el Cristo lejano, no es el Cristo museo, del que lo tenemos allá guardadito entre vidrios, no. Somos esos Cristos que debemos prestar nuestros brazos, nuestros bienes para aliviar al que sufre, porque nadie se salva solo. No. Nosotros nos salvamos en racimo, como dice de alguna manera, la vid completa, ¿no? No es un solo sarmiento. Nosotros somos, Cristo es la vid, nosotros sarmiento, el gajito donde ahí se prende la uva, ¿no? La uva. Pero tenemos que... Pero si no le damos agua, que sería el agua viva de Dios, ¿no? No crece. Qué lindo que estuvimos hablando fuera de micrófono con Santiago, con Claudia. El agua viva es la agua que se mueve, que está corriendo y que hace ruido. Ruidito, ¿no? Con la burbujita del oxígeno. Sí, porque el agua estancada, ¿qué pasa, Oscar, con el agua estancada? No deja. Y así debe ser nuestra fe, agua viva, que corra, que se difunda entre los demás. Muy linda comparación. Y bueno, y ya para terminar con Alfonso Milagro, dice, muchos ponen toda su esperanza en morir bien. No sé qué sentido le hallas tú a esta frase, morir bien. ¿Morir sin dolor? ¿Morir con una enfermedad corta? ¿Morir rodeado de los tuyos? Morir bien es sobre todo morir con la conciencia tranquila, claro, sin angustias espirituales, que son mucho más torturantes que los dolores del cuerpo, ¿no? Morir bien es morir en paz con Dios y con los demás. Es morir de tal forma que todos sientan tu muerte y nadie tenga motivo para alegrarse de ella.
Bueno. No se pongan contentos cuando se muere Oscar Shell, ¿no? No, por favor. Pero, Por eso me atrevo a afirmar que lo principal no es morir bien, sino vivir bien. Bien. Saber vivir. Ujú. Porque debe ser cosa muy triste llegar al final de la vida arrastrando tras de sí una secuela de odios, de amarguras, Claro. producidas a los que nos han rodeado, de injusticias con todos, de egoísmos y cosas parecidas. En cambio, llegar a la hora de la muerte con la conciencia de haber cumplido con nuestro deber durante la vida, con la seguridad de haber vivido bien, es lo que convierte el momento de la muerte en un pasar de la vida con mayúscula a la vida, con minúscula a la vida con mayúscula, de los brazos de los hombres a los brazos de Dios. Y esta nunca puede ser desagradable ni dolorosa. En resumen, estamos a tiempo. Estamos ahí. Cada uno de nosotros para hacer ese cambio y poder irnos de este mundo en esas condiciones. Nunca es tarde cuando La dicha es buena, como la decían. dicha es buena, dice el adagio, ¿no? Sí. Pero es muy cierto lo que vos decís, todos estamos a tiempo. Todos estamos estamos. a Mientras tiempo. hay vida, hay. El ladrón, uno de ellos que estaba, uno decía, si eres de Dios, bajate vos, y bajaron. Y el otro dijo, pero nosotros estamos pagando el precio justo por lo que hicimos, pero este que es un justo. Bueno, ¿Qué culpa ese, tiene? Claro. en un minuto, En un minuto se ganó pudo. el cielo. No, En un minuto. es verdad. Y nosotros, por lo tanto, lo que vos decís es tan verdad, ¿no? Nosotros no vamos a ser los primeros. Ujú. Capaz que como dice el dicho, los Los últimos serán los primeros. primeros. Sí. Bueno. Sí, sí. Muy bien, hermosa reflexión. Hermoso. Muy bien. ¿Mm? Entonces, un abrazo, Un a abrazo. todos ustedes y que, bueno, sirva de lección alguna de estas enseñanzas que Cristo nos pone hoy acá en la radio. En la radio. Muchísimas gracias. Muchas ¿eh? gracias. Continuamos.